La estética web de los 90 hacia mitad de los 2000 personalmente me deja una sensación extraña. No podría decir que es incomodidad, pero es una nostalgia que no puedo explicar. La carencia de algún estilo de diseño predeterminado y las escasas herramientas de desarrollo permitieron que se crearan páginas que dependen 100% de la creatividad del creador. Por eso cuando navegamos por lo más profundo y nos topamos este tipo de cosas sin sentido, nos toca preguntarnos ¿con qué intención el autor hizo esto de esa forma? Lo que probablemente en este caso en particular al final nos deje con más preguntas que respuestas. En primera instancia, no estamos hablando de una sola web, sino un conglomerado de webs que están anidadas entre sí en cientos de links distintos. El conjunto de todo esto converge en el nombre que le dio su creador, Proyecto de la Inmortalidad Infantil. Antes de entrar de lleno en el tema, quería comentar algo curioso que me pasó investigando. Hoy, 26 de febrero de 2026, me puse a guionizar este video. Los días anteriores a este, estaba investigando los casos que iba a hablar aquí, y justo ayer terminé con el caso de Proyecto de la Inmortalidad Infantil. Toda mi investigación nacía de un hilo de 4chan de 2010 que estaba respaldado en la página Internet Archive en Wayback Machine. Ayer navegué por casi todo el hilo sin ninguna restricción ni problema, pero cuando hoy me desperté y me senté a guionizar, Internet Archive dio de baja el respaldo de la web que estaba investigando y ya no es accesible. No digo que haya sido a propósito, pero esto no deja de ser curioso, teniendo en cuenta que siempre fue accesible por bastantes años y justo hoy fue dado de baja. Por suerte me había tomado el tiempo de recopilar varios links que aún se pueden visitar y nos servirán para entender de forma gráfica lo que quiero transmitir. El hilo de 4chan iniciaba una discusión sobre otro acontecimiento que sucedió el año 2009 en la misma página, y lo que pude rescatar dice así: realmente odio sacar este tema, pero pasó el año pasado por estas fechas aquí mismo, en nuestro pequeño ex. Ya sea que fuera algo real o falso, nos pegó un susto de muerte a unos cuantos de nosotros. ¿Alguien recuerda el calvario de Children's Immortality Project? Todavía recibo esos extraños e inexplicables correos a mi cuenta de Gmail, la cual realmente ya no uso después de ese incidente. Y por el amor de Dios, no busquen ese nombre en Google, ni hagan clic en esos enlaces, han sido advertidos. Para intentar resumirlo de la mejor manera que puedo, habían enlaces por todo X correspondientes al Children's Immortality Project. Como idiotas hicimos clic en ellos, los seguimos, etc. Los sitios web en sí mismos contenían pura basura sin sentido, con una música techno de la era espacial muy rara, y muros de texto masivo que te mantendrían haciendo scroll por 10 minutos al menos. Aparentemente habían palabras claves y enlaces que se suponía que debías captar si planeabas ser un miembro, y si estabas en los sitios por más de 2 minutos como máximo, tu correo era rastreado y recibías estos extraños correos a tu cuenta de Gmail. Para aclararlo un poco más, la escritura en los sitios es muy difícil de entender, pero usualmente tiene algo que ver con las palabras inmortalidad, niños, ADN, etc. Es como leer el diario de un esquizofrénico paranoide. El estilo de escritura es incomprensible, pero aún así te da la sensación visceral de que de alguna forma tiene sentido. Yo estaba allí cuando pasó. Supuestamente el sitio es un tipo de escondite. Al seguir el rastro de los enlaces dispersos por toda la página, podría llegar al punto donde verías que esto es solo un rumor. Sin embargo, las páginas en sí mismas son muy extrañas, llenas de fotos sin sentidos con escrituras sobre ellas. No saldrás dañado si no tienes la sesión iniciada de Google, pero si lo estás, dile adiós a tu cuenta. No digan que no se los advertí. En resumen, el año 2009 se empezó a hablar sobre este tipo de webs que estaban relacionadas al proyecto de la inmortalidad infantil. Los rumores dicen que si navegabas demasiado tiempo, corrías el riesgo de que tomaran la información de tu cuenta de Google y te enviaran correos de spam relacionados a esta filosofía. Aunque no existen pruebas de estos correos, sí existe una gran cantidad de pruebas sobre las páginas web de las que están hablando. Para nuestra sorpresa y fortuna, dentro de todos los links podemos encontrar explícitamente información de la persona que está detrás de todo esto y sus intenciones reales. Aunque muchas veces no sea claro, nos permite formular teorías que ayudan a tratar de entender todo esto. Primero que nada, el proyecto de la inmortalidad infantil fue creado por un solo hombre llamado Robert Ray Hedge, y las bases de su filosofía hace referencia a que los seres humanos avanzamos inevitablemente hacia la muerte, debido a que desde pequeños o en algún punto de nuestras vidas conocemos el concepto de la muerte y todo lo que esto conlleva. Entonces, en teoría, si un niño nunca aprendía este concepto, tendría la capacidad de regeneración y gozaría de una vitalidad que lo convertiría en un ser inmortal. Es algo bastante loco de pensar, pero Robert Ray, desde principios de los 2000, ya se encontraba diseñando páginas web para difundir su mensaje, autoproclamándose como el Mesías digital, y así fue por años, llegando a acumular una cantidad incontable de páginas web enlazadas entre sí. La intención de todo esto era encontrar una forma de engañar al primitivo algoritmo de búsqueda de Google. Se suponía que en este tiempo se utilizaba el sistema llamado PageRank, donde podías salir al principio de las búsquedas, dependiendo de cuántas más páginas estén enlazadas a la web. No se sabe si este plan tuvo
tuvo éxito o no, pero para nosotros nos quedó una extensa lista de URLs extrañas, llenas de contenido que muchas veces no tiene sentido y es imposible de entender. Jesús se está apoderando del internet para crear la inmortalidad, la bomba de Google, manipulación de búsqueda celestial, yo detuve la muerte. En muchos de estos links hablaba de que estaba en la búsqueda de lo que sería Jesus, una mujer femenina que le ayudaría a combatir lo que él llamaba como asesinato premeditado de los padres hacia sus hijos. Algo así como que los padres estaban provocando la muerte de sus hijos al darle la vida, y si estos niños no nacían, técnicamente nunca morirían. Todo esto tiene sentido dentro de la misma lógica de Robert, pero como está estructurado, nos hace ver la evidente carencia de salud mental de él. Dentro de la red estaba armando una guerra contra los motores de búsqueda para convencer a la gente de unirse a su culto y seguir sus enseñanzas. No se sabe mucho de su vida privada, pero gente que logró investigar un poco más allá aseguran que Robert Ray tuvo un accidente en motocicleta en los años 70 que lo dejó dañado para siempre de la cabeza, lo que lo llevó a desarrollar una paranoia y delirios mesiánicos que quedaron plasmados en el internet durante años. Probablemente existían demasiados mensajes crípticos dentro de la web que nunca descubriremos. Gran parte de lo que Ray desarrolló desapareció del internet al momento en que él también tomó la decisión de desaparecer, y solo podemos visitar la pequeña capa superficial que nos entrega Internet Archive. Sin duda, un caso extraño que difícilmente tenga alguna actualización al respecto. Robert Ray ya se había de una avanzada edad cuando publicó su foto y probablemente ya se encuentre fallecido sin haber cumplido su misión de encontrar la inmortalidad infantil. Pero si vamos a hablar de webs sobre cultos religiosos con finales trágicos, nos toca hablar de heavensgate.com, un sitio que sobrevivió al paso del tiempo en 1997 hasta la actualidad, que no ha recibido ninguna actualización y sigue intacta tal cual como su creador la dejó antes de partir de este mundo. Si navegamos en la web, nos encontraremos con material referente a las creencias de este culto. Nació en los años 70 en Estados Unidos, fundado por Marshall Applewhite, fusionando el cristianismo y la creencia de extraterrestres. Como era de esperar en un culto con estas características, se basaban en la idea de que el mundo estaba a punto de ser destruido y que los seres que lo habitamos éramos impuros. Todo esto debía ser evitado mediante un ritual que nos permitiría trascender a un nivel evolutivo superior llamado el reino por encima del humano. Jesús fue el primer iluminado guiado por los mismísimos extraterrestres que logró ascender a este nivel, y la Biblia había sido censurada o mal interpretada a propósito por unos extraterrestres malvados llamados luciferinos, omitiendo todos estos detalles relevantes que le daba la razón al culto de Heaven's Gate. En la misma página web son accesibles los libros escritos por Marshall Applewhite, donde explica que él había sido elegido por los extraterrestres, al igual que Jesús, para guiar a las personas a su salvación, planteando que existen 3 formas para poder lograr esto. El número 1 era ser recogido por una nave espacial llamada Tela, siglas de el nivel evolutivo por encima del humano. El segundo paso era experimentar una muerte natural o accidental. Y el tercero era deshacerse voluntariamente de su forma humana mediante un ritual que debía hacerse en el momento exacto que Marshall indicara. En pocas palabras, había que suicidarse. Bajo estas creencias, Marshall en 25 años logró conseguir casi 100 seguidores en Heaven's Gate que abandonaron a su familia solo para poder lograr el siguiente nivel que se les había prometido. En 1996, con el dinero que recaudaron de los seguidores, compraron una mansión en el rancho Santa Fe, en California, donde todos los que entraban se deshacían de sus nombres para no volver a ser identificados por nadie en su vida pasada. Lo más extraño de todo esto es que aquellos que decidían entregarse a Heaven's Gate, aparte de deshacerse de su dinero y bienes materiales, debían realizarse una castración en sus genitales. Incluso el mismísimo Marshall tuvo que realizar esta práctica para demostrar su compromiso. Los fieles que vivían en la mansión esperaban pacientemente el momento en que Marshall les indicara que debían acabar con sus vidas. La fecha de este suceso vino en una revelación que tuvo el líder cuando se descubrió el cometa Hale-Bopp. En consecuencia a esto, estaba seguro de que este cometa, detrás de su trayectoria, tenía extraterrestres que le querían mandar un mensaje directo a él. Debía iniciar su plan para ascender en el momento en que este cuerpo celestial se acercara a la Tierra. Y así fue cuando durante 4 días, desde el 22 al 26 de marzo de 1997, 39 miembros del culto se quitaron la vida para trascender al nivel evolutivo por encima del humano, siendo Marshall Applewhite la tercera persona en acabar con su vida. Habían creado un veneno letal que se debían para luego irse a dormir y no despertar jamás. Los miembros que iban quedando vivos cubrían a los fallecidos con mantas púrpuras y dejaban expuestos sus pies, que curiosamente todos traían el mismo tipo de zapatillas Nike. Todo esto fue expuesto por una llamada anónima al 911. Hello? Hello? Yes, I need to report an anonymous tip. Who do I talk to? Okay. This is regarding what?
This is regarding a mass suicide, and I can give you the address. Okay, what's the address? It's 18241 Colina Norte in Rancho Santa Fe, And at the house? at the house. Okay, what happened there? Well, I think there was a religious group that committed suicide. Al final salió a la luz que la persona detrás de la llamada fue Rio D'Angelo, un ex miembro del culto que después de esta tragedia recibió unos paquetes con información de lo que había sucedido y cintas de video con grabaciones del culto. Todo esto había sido enviado a él por órdenes directas de Marshall, entregándole a él los testimonios de los últimos días de vida de este culto antes de su final trágico, dejando su huella en internet con una página web que se niega a desaparecer. No se sabe quién o quiénes aún la mantienen viva, pero cada año vuelven a gastar dinero para mantener la web en línea. Quizás sea para recordar una situación que nunca más debería pasar, o también quizás sean personas que aún creen que por este medio los extraterrestres los contactarán para que lleven a cabo un nuevo ritual para ascender al siguiente nivel. Es increíble cómo un grupo de personas puede llegar a creer algo el cual nosotros, que estamos mirando desde afuera y con la cabeza fría, nos parece ridículo. Y en ese tiempo, mientras otros utilizaban la web para alcanzar el cielo, otros la usaban para reprimir y construir una jaula para que todos pudieran observar lo que a simple vista parecía un juego, pero que en el fondo era el infierno de una familia. DeliaDay.com nació como un blog a finales de los 90 con el título La ilustración de mi vida como un sexual, donde Delia describe su día a día como practicante del BDSM. Para los que no saben, el BDSM es un conjunto de fetiches que incluyen la sumisión, violencia física, dinámicas de poder y juegos de roles, pero todo esto bajo el consentimiento de ambas partes. Delia es una artista que junto a su blog adjuntaba todo tipo de fotografías referentes a ser una esclava sexual para su marido. La mayoría son realmente explícitas y por cómo son tomadas, se puede de verdad intuir que todo esto estaba consensuado por ambas partes y que no debía haber ningún problema con publicar esto en el blog. Se podría decir que esto es una versión arcaica de lo que ahora conocemos como OnlyFans, ya que aquí existía un apartado donde podías realizar donaciones y tener acceso exclusivo a contenido de la vida y fotografías de Dalia. Cosechó una gran cantidad de fans en el BDSM por bastantes años, era bastante conocida en la comunidad y pareciera que era bastante feliz con lo que estaba logrando en internet. Sin embargo, ocurrió un suceso la noche del 2 de diciembre de 2003 que cambiaría toda la perspectiva de este caso. El nombre real de Delia era Susan Anton y las noticias de Mississippi esa mañana anunciaban el asesinato de Travis Anton a mano de su esposa, la mismísima Susan, que le proporcionó un disparo de escopeta en el pecho que acabó con su vida inmediatamente. Una vez fue el juicio, se determinó que todo esto había sido por defensa personal. Aunque parezca extraño, Susan era inocente. Los fans de ella no podían creer esto. La mujer que llevaban siguiendo años había acabado con la vida de la persona a la cual llamaba amo. No tenía sentido. Incluso en ocasiones, ella misma hacía referencia a Travis como una persona agradable y amable. Tampoco ayudaba al silencio de Susan, que después de este suceso nunca más volvió a publicar en su blog, desapareciendo de internet sin responder ninguna duda. No obstante, internet no se quedaría quieto, e intentaron llenar estos huecos con teorías para explicar cómo esto acabó así. Lo que más se comentaba era de que todo lo que existió en ese blog no era real, solo era cierto la parte en que Susan era una esclava, y todas las memorias que quedaron documentadas era una versión tergiversada de lo que Travis quería que el mundo viera, y cuando Susan se cansó de todo esto, acabó con la vida de su marido. Esto explicaría por qué los tribunales la dejaron libre. No sería hasta el paso de 10 años después de este suceso que se abriría paso en internet un nuevo blog llamado Superviviente Invisible de la mano de Susan Anton. Resulta y acontece que todo lo referente a Delia Day efectivamente era administrado y publicado por el mismísimo Travis sin el consentimiento de Susan. Travis invadió los límites de Susan, incurriendo en prácticas que rayaban literalmente la esclavitud sexual sin límites. Esto dejó a Susan en una posición vulnerable que terminaría con la vida del autor de DeliaDay.com. Cuando investigué este caso, me topé con un comentario en YouTube sobre un video en inglés que hablaba de esto. Es la hija de Susan dando testimonio de fe de todo lo que acabo de contar y agregando detalles desagradables que nunca antes se habían revelado. Hola, ella es mi madre. Quiero agradecerte por lo bien que redactaste este video. Ella fue de hecho víctima de abusos horribles, a la mayoría de los cuales mi hermano y yo estuvimos sometidos. Mi padre era quien manejaba los vlogs, era bipolar y frecuentemente pasaba días enteros sin dormir, extremadamente paranoico.
El punto en el que ella perdió el control fue la noche en que él le dijo que lo despertara para que pudiera literalmente matarla. Por lo loco que parezca, él había estado hablando de que yo sería una excelente esclava sexual una vez que cumpliera 12 años. Ella realmente perdió la razón después de eso. Ella nos sacó de esa casa del infierno. Sin duda, es un caso inquietante que afortunadamente tuvo un final feliz, por así decirlo, pero eso no quita todo lo horrible que la familia Anton tuvo que vivir. No obstante, hay personas que no son esclavas de otros, sino lo que los atormenta día a día es ser esclavo de sus propios pensamientos, como le pasó a Jack Masters, un ilustrador de los 2000 que en su arte logró plasmar cómo su mente se fragmentaba a tal punto que lo llevó a realizar un acto oscuro que trascendería en la cultura del internet. Poorly Planned Comics era un webcómic realizado por el mismo Jack Masters a inicios de los 2000. Son ilustraciones con un estilo crudo y un humor extraño. Los personajes son dibujados mal intencionalmente y constantemente rompen la cuarta o incluso la quinta pared cuando los dibujos mismos interactúan con las herramientas del mundo real para modificar algo en su realidad. Es algo complejo de entender y a medida que intentas leer los cómics, muchas veces no se entiende lo que quiere decir. Puedes estar leyendo un gag cómico y de repente el cómic se quiebra para introducir una reflexión filosófica sobre la realidad o simplemente te incrusta trozos de texto donde poco se puede entender lo que quiere decir. Actualmente la página original que alojaba estas ilustraciones ya no existe, pero los fans crearon un sitio donde archivaría cada uno de los 285 cómics que Jack Master creó para el internet, y dentro de todos estos, el que marcaría un antes y un después en la vida de Jack sería el cómic número 53, estrenado el 28 de noviembre del 2009, llamado El universo entero se desmorona. Aquí las viñetas se fragmentaban narrativamente y físicamente de forma literal. Es difícil de descifrar la intención de cada diálogo. Pareciera un viaje psicodélico de cómo Jack Master rompe su mente para dar paso a lo que sería una nueva era en sus ilustraciones, donde todo empieza a carecer de sentido mientras seguimos bajando, llegando al punto donde ya no hay más diálogos, sino una torre de collage sin sentido, y al final, un personaje despertando a una nueva conciencia, asegurando de que todo este tiempo vivió un sueño. Se sabe que Jack Master sufría de esquizofrenia. Esto explicaría su forma tan extraña de plantear las situaciones de sus cómics. Él realmente intentaba plasmar lo que vivía en su cerebro dentro de sus dibujos, los cuales trataban de interactuar con elementos que dentro de su propia fantasía no existían, pero en un plano superior a ellos si eran reales. Entonces, así fue como los cómics siguientes ya no eran solo dibujos, sino realmente la guerra interior que Jack vivía a diario. Cada uno de los personajes era la representación de una de las personalidades dentro de él. La más importante de todas era Susie, una chica de color azul a la cual le daba más importancia que al resto, incluso dedicando en su canal de YouTube un monólogo de horas hablando con lo que parecía ser la mismísima Susie. Realmente, él se sentía como un personaje de su propio cómic, y todo esto culmina cuando en su última entrega, en 2015, publica el cómic número 285 llamado El Final. Si estás leyendo esto, estoy muerto. He ido al hotel Madison Marriott West, tomé el ascensor hasta el 10º piso y salté desde el balcón hacia el atrio. Este cómic es mi última voluntad y testamento. Con una excepción, dejo mi casa y mis deudas y todas mis posesiones materiales a mi familia para que las dividan como mejor les parezca. Nunca se han inclinado a pelear y en cualquier caso, hay poco por lo que valga la pena pelear, incluso en términos de valor sentimental. Libero toda mi propiedad intelectual y todos los demás datos a los que tengo acceso legal y derechos de reproducción, ya que sea que estén almacenados en mi computadora u otros dispositivos electrónicos o medios de almacenamiento o en sistemas en línea basados en la nube, incluyendo mi historial financiero, médico y toda mi correspondencia personal al dominio público. A Lemmer le dejo mis identidades en línea, cuentas de Google, nombres de dominio y espacios web asociados y acceso FTP a ellos. También le dejo mi sombrero negro. Postdata, si quieres saber por qué me maté, la historia está aquí. Es larga, eso sí. La muerte de Jack Master fue identificada finalmente como Jared Deco, que dejó una cicatriz profunda en la comunidad de webcomics. El acto final de Jack fue la máxima ruptura de la cuarta pared. Su muerte física fue el punto final de su obra, que siempre coqueteó con la idea de que su realidad y la ficción eran indistinguibles.
Conocidos de Jack Master en el mundo de los webcomics aseguran que su obra había sido inspirada en el libro Maze de Christopher Manson. Este libro presentaba al lector una serie de habitaciones o paneles llenos de pistas visuales que sugieren una narrativa oculta mucho más grande, aparentemente. La naturaleza del puzzle de esta literatura llamó profundamente la atención de Jack y pensó que él podría llevarlo a una gran escala con las herramientas que le brindaba Internet. Por eso mismo, y probablemente poco a poco en sus viñetas, haya revelado el cómo, cuándo y por qué iba a acabar con su vida antes de haber publicado su último cómic. Y sin duda, sin magnificar la terrible acción que decidió tomar, Jack Master creó lo que podía ser una de las obras literales más complejas y profundas sobre la psicología de la esquizofrenia que haya existido en el mundo.